Bueno, mi nombre es Marco Bautista y hoy les vengo a explicar un poco sobre los vectores. Bueno, primero que todo, en física y matemáticas tenemos que un vector es un segmento de una línea recta, dotado de un sentido. Esto quiere decir que está orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional o tridimensional. Una definición un poco más fácil puede ser que un vector es un elemento de un espacio en un espacio vectorial. Y pues los vectores nos permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino también de dirección, como lo es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con una dirección es lo que distingue las magnitudes vectoriales de las magnitudes escalares. Además, un vector puede representarse en un plano cartesiano mediante unas coordenadas. Dichas coordenadas pueden ser x, y o en un plano tridimensional x, y y z. Y pues los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del símbolo empleado. Para que un vector exista debe poseer diversas características. Y pues esas características es que el vector debe tener una magnitud, un sentido y una dirección. A continuación lo podremos ver. ¿Qué es la magnitud de un vector? La magnitud de un vector indica el valor numérico del vector a través de una unidad de medida, que es la dirección. La dirección, por lo general, los vectores poseen una dirección y pueden representarse mediante un plano cartesiano rectangular entre los 4 cuadrantes, que cada cuadrante de ellos debe medir exactamente 90 grados y al lado positivo comienza a partir del eje X. ¿Y qué es el sentido? Para representar el sentido de un vector se le puede asignar una punta a la flecha, que esta va a indicar hacia dónde se dirige dicho vector, en donde libremente puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Los vectores poseen propiedades muy importantes y una de estas es la igualdad de vectores, ya que se dice que dos vectores son iguales siempre y cuando su magnitud, dirección y sentido también sean iguales. Un claro ejemplo es el siguiente. Bueno, en este ejemplo se puede observar que los tres vectores son iguales, tienen la misma magnitud, dirección y sentido. En lo único que no son iguales es en el punto del plano en donde están ubicados. Otra propiedad es la suma de vectores, ya que solamente se pueden sumar dos o más vectores siempre y cuando tengan las mismas unidades de medida, es decir, sea fuerza con fuerza, aceleración con aceleración, etc. Pero no se pueden sumar un vector de desplazamiento con uno de fuerza. Negativo de un vector o resta de vectores. Un vector es negativo si este tiene la misma magnitud y dirección, pero su sentido es contrario. Tomando el ejemplo anterior de suma de vectores, se van a restar estos vectores, pero con la diferencia de que la dirección del vector B cambia. Ley conmutativa de adición de vectores. Al momento de sumar los vectores, no importa de qué forma se sumen, la resultante de dicha adición no alterará el resultado. Es lo mismo sumar un vector A con un vector B que decir que un vector B se está sumando con un vector A. Y por último tenemos la propiedad de vectores libres. Esta nos dice que los vectores no se modifican si estos se trasladan paralelamente a sí mismos. Esta propiedad es importante ya que nos permitirá realizar ejercicios de manera gráfica usando métodos como el paralelogramo, el polígono y el triángulo. Bueno, a continuación les explicaré un breve ejemplo de descomposición de vectores en sus componentes rectangulares. Tenemos este ejemplo y pues vamos a hallar las componentes en X y en Y. Entonces tenemos que lo primero que hacemos es descomponer el ejemplo por partes. Primero voy a hacer esta parte de acá. Bueno, tenemos que 29 libras, ya lo tenemos graficados y colocamos sus respectivos vectores, que es F1Y y F1X. Para hallar el ángulo, lo que tenemos que hacer es usar las razones trigonométricas, en la cual nos dice que tangente es igual
igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y cateto opuesto entre cateto adyacente, que en este caso sería 80 el cateto opuesto y 84 el cateto adyacente, esto tenemos que es igual a 43.6. Entonces, el ángulo θ es igual a 43.6. Bueno, ya que ahora que tenemos el ángulo, podremos sacar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces tenemos que las fuerzas F1X es igual, como F1 es el cateto adyacente, podemos decir que entonces F1, que serían 29 libras, como el F1X es el cateto adyacente, pues sería coseno del ángulo, que sería 43.6. Esto nos da que F1X es igual a 21. Lo mismo vamos a hacer con las fuerzas en Y. Entonces tenemos que F1Y es igual a la fuerza F1, que serían 29 libras, por, como F1Y es pues el cateto opuesto, sería el seno de 43.6. Entonces tenemos que F1Y es igual a 19.9. Acercando estos, F1Y es igual a 20. Bueno, ya habiendo hallado este, seguimos con el siguiente. Aplicamos lo mismo del paso anterior y pues hallamos la fuerza. Ya sabemos que F2 pues es igual a 51 libras. Y pues esto sale de la división de pues 48, que es este número, y entre 90, y nos da este número. Ahora sacaremos las fuerzas en X. F2X. Tenemos que F2X es igual a F2, que es igual a 51, por el coseno del ángulo. Entonces tenemos que F2X es igual a 44.98. Listo. Ahora repetimos el paso del ejemplo anterior. Entonces pues tenemos que F2Y es igual a F2, que sería 51, y como F2Y es contrario al ángulo que estamos tomando, sería seno de 28.1. Entonces tenemos que F2Y es igual a 24.02. Bueno, y como tenemos que F2Y va hacia abajo, pues este sería negativo. Entonces este resultado sería negativo. Al igual que la fuerza de 51 libras. Todo esto sería negativo y pues nos da menos 24.02. Bueno, ya habiendo hallado este de acá, ahora procedemos con hallar este. Entonces tenemos que F3 es igual a 50 libras y este sería F3Y y este F3X. Hay que hallar el ángulo θ. Y aquí tenemos que el ángulo θ es igual a 28 entre 96. Entonces tenemos que tangente a lo menos 1 de 28 entre 96 es igual a 16.2. Entonces el ángulo es igual a 16.2 grados.
Bueno, ya tenemos el ángulo. Ahora procedemos a hallar las fuerzas en X. F3X es igual a F3, que sería 50 libras, por, como F3X está pues opuesto al ángulo, entonces sería seno de 16.2. Entonces tenemos que F3X es igual a 50 por seno de 16.2. Esto nos da 13.9. Pero como X está apuntando hacia un área negativo, tenemos que esto es negativo. Ahora tenemos F3Y. F3Y es igual a 50, que sería F3 por, como está adyacente al ángulo, sería coseno del ángulo del 16.2. Todo esto tenemos que es igual a 48 libras y esto sería todo. Ya tendríamos los tres y la sumatoria de fuerza en tanto como en X y Y. Muchas gracias.